Damos paso a FENSA con Patricia García, presidenta institucional, que nos va a hablar de la estrategia ESG a la acción juvenil, gamificación y Green Comp para activar la transición sostenible. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias, María, por la introducción. Antes de nada, también agradecer a corresponsables la invitación y, además, organizar nuevamente este evento en este excepcional auditorio del IES Business School. Como bien veis en la presentación, un título, pues a lo mejor no dice mucho, ¿no? Bastante complejo, porque es un proyecto encauzado y enmarcado dentro de un Erasmus+, dentro de, precisamente, Green Comp, como digo, dentro del marco europeo de competencias en sostenibilidad, que precisamente lo que busca es ayudar a las personas, a los ciudadanos, a las instituciones, a las organizaciones a desarrollar esas habilidades necesarias para esa transición ecológica. Y además, esto no es nuevo, debo marcarlo y recordarlo. Esto está dentro del marco del Green Deal, que ya surgió en el año 22, como digo, en el marco de la Unión Europea. Como veis, es un proyecto, como decía, un Erasmus+, en el que participamos 5 socios, lo veis en el pie de la presentación, Cubi, un socio alemán, Lasco, socio italiano, King, un socio griego, ANI, un socio francés, y nosotros, FEMSA, una empresa de formación de ámbito nacional, que estamos en Vigo, es donde está nuestra central, y yo, bueno, pues vengo hoy desde allí. Y yo quería empezar con una idea muy sencilla, porque es cierto que estamos continuamente escuchando, ¿no?, de transición sostenible como término amplio. Las empresas hablan de ESG, quizás los gobiernos hablan de esa transición ecológica y Europa habla del cambio climático continuamente, ¿no? Pero yo creo que es una pregunta que raramente muchas veces nos hacemos, y aquí voy a mencionar a Juanjo porque lo ha focalizado muy bien, las personas, ¿no? Y precisamente esa pregunta que raramente, como digo, nos hacemos, ¿estamos realmente preparados? ¿Están las personas realmente preparadas para este cambio? ¿Tienen las competencias adecuadas para ejercitar este cambio en una transición sostenible? Y precisamente nosotros decidimos abordar un proyecto de esta índole, que es el proyecto Green Comp, en este marco del Green Comp, porque queríamos precisamente buscar eso, desarrollar las competencias de sostenibilidad en jóvenes, utilizando la gamificación, un aprendizaje basado en juegos, en talleres, en una formación muy amena, para que también educadores y trabajadores sociales del ámbito social pudiesen impulsar ese cambio. Y ese era, bueno, pues el gran reto del proyecto, ¿no? Porque es cierto que Europa ha avanzado muchas estrategias, como digo, esta en materia de sostenibilidad, que lo enmarcó en ese gran tratado, en el Green Deal, en el año 22. Y es cierto que tenemos muchas políticas climáticas, taxonomía verde, estrategias de ESG y también en materia de descarbonización. Pero yo creo que aquí nuestro desafío esencial y principal era ¿no? Era el cómo formar a las personas y tomasen decisiones responsables y sostenibles en esta materia. Y fue donde encontramos, bueno, pues este reto, ese desafío, como digo, para desarrollar un programa que nos permitiese formar ágil y rápidamente a personas para que adquiriesen esas competencias en ese cambio, en esa transición sostenible. Es cierto que, claro, teníamos clarísimo que había que hacerlo, pero el gran reto era en cómo hacerlo, ¿no? Cómo hacerlo. Y lo que hicimos, bueno, pues nos planteamos 3 objetivos muy claros en el proyecto. Era dotar a educadores y a esos trabajadores en el ámbito social a que primero utilizasen una herramienta de autoevaluación para tener el punto de partida. También lo importante, el foco, era desarrollar recursos innovadores buenos, basados en el juego, para que fuese un aprendizaje, como digo, muy interactivo entre las personas que participaban en el proyecto. Y todo esto para capacitar a jóvenes que, como también mencionaba, tendrían que ser esos agentes del cambio en la construcción de un futuro sostenible. Yo creo que, dicho de otras palabras, pasábamos de la sensibilización a la acción, a la capacitación real, de la estrategia a la competencia. Y ahí, en el marco del Green Corp,
pues partimos de lo que delimitaba o lo que nos guiaba ese Green Comp, ¿no? 4 grandes áreas que delimitaba el marco europeo de valores, complejidad, futuro sostenible y acción, en el que también se encuadraban 12 competencias clave. Podéis ver ahí cada una de ellas. Yo me gusta destacar mucho, sobre todo lo relacionado con pensamiento sistémico, cómo los elementos de un sistema están interconectados y cuando actúas en un elemento supone, repercute en otros, es decir, causa efecto, pensamiento crítico, cómo analizamos, tomamos decisiones en base a propuestas bien analizadas y cómo esas decisiones tienen sus consecuencias, cómo somos capaces de visionar y tener capacidad de imaginar un futuro sostenible, cómo no solo lo tenemos que hacer desde la acción individual, sino también hacerlo desde la acción colectiva. Y esto es muy relevante porque se suponía, y así es cierto, que Europa se había significado, había materializado lo que es ser competente en sostenibilidad. Y entonces ya no se trataba solo de un reto conceptual, aquí lo que estamos hablando de bajarlo a un terreno mucho más práctico, y ahí es donde está este proyecto de Green Comp. Y lo queríamos hacer un proyecto desde la sostenibilidad, como digo, no desde la concepción en sí misma de este concepto, sino que queríamos hacerlo desde algo muy medible, entrenable y activable. Y por eso presentamos 3 herramientas en el proyecto, como decía, una herramienta de autoevaluación, 60 juegos educativos online para desarrollar esas competencias que antes mencionaba, comprensión, capacidad de toma de decisiones, pensamiento crítico, también talleres muy prácticos que permitían trabajar esas competencias a través de experiencias educativas aplicadas, porque además esos talleres, entre otras temáticas, bueno, pues abordaban cambio climático, economía verde, liderazgo institucional, campañas de sostenibilidad y medición de impacto mediante indicadores verdes. Y aquí el reto, la innovación del proyecto no estaba tanto en la metodología, sino que estaba más bien en la metodología. Realmente queríamos una gamificación real, queríamos crear experiencias de aprendizaje basadas totalmente en decisiones. Decisiones porque los participantes tenían que tomar, como digo, decisiones desde el impacto, desde el ámbito social, ambiental y, sobre todo, económico. Además, el proyecto, en este caso, incorpora también una evaluación personalizada, microexperiencias digitales, es una plataforma multilingüe y, además, bueno, quería construir un modelo educativo escalable, es decir, que pudiese aplicarse a diversos y a múltiples contextos educativos y sociales. Es un proyecto con una duración de 28 meses, el proyecto se inició en el año 24, se extiende a este año 26, y los objetivos muy cortoplacistas, bueno, pues era formar a 200 jóvenes, a 250 educadores, pero lo que queríamos era realmente crear un patrón, crear un modelo replicable de educación en materia de sostenibilidad, porque lo que queríamos realmente era generar un modelo de entrenamiento de capacidades. No hablamos de sensibilización, lo que queríamos era generar un modelo de formación estructurada, y además tenía un componente muy importante porque tenía una vinculación con el ámbito empresarial. Si somos capaces de formar, de entrenar a jóvenes, esto podemos llevarlo a la empresa. La empresa si la sostenibilidad tiene que ser un eje de la empresa, tenemos que llevarlo al plano estratégico, tenemos que llevarlo al nivel de la cultura organizativa, tenemos que llevarlo a nivel de liderazgo, tenemos que llevarlo a la capacitación de las personas y tenemos que llevarlo, sobre todo, que es un tema que para mí es muy relevante, a lo que denominamos el Employer Branding Responsible, es decir, cómo nuestra marca, la marca empleadora, es capaz de alinearse con indicadores sostenibles en materia de SG. Esto es muy importante porque las empresas a día de hoy ya no atraemos no solamente ofrecemos empleo, las empresas también ofrecemos propósito, y yo creo que esto es muy importante y, como digo, tiene que estar en la estrategia de la compañía. Por ir acabando, conseguimos, bueno, pues creo que 3 aprendizajes muy concretos. La sostenibilidad se puede evaluar.
no es una actitud únicamente, se puede traducir a través de medición de competencias, se entrena y además se activa con esas personas que activamos a través de estos procesos y que son gestores del cambio. Yo simplemente quería cerrar pues con una reflexión. Yo creo que la transición no solo se consigue con políticas, con inversión, con tecnología, se construye a través de las personas que toman decisiones, que hay que entrenarlas, que las competencias son fundamentales para un momento complejo en el que estamos, para pensar a largo plazo y actuar con responsabilidad. Y esa responsabilidad no solo es un objetivo, es una capacidad que todos debemos aprender y entrenar. Aquí lo dejo. Muchísimas gracias.